Hola, muy buenas noches. Bienvenidos a todos. Para los que no me conocen, soy la doctora Evelis Capó, directora ejecutiva del Centro de Estudios en Nutrición del Dr. Tico Lencamo de programas en español y contenido culinario. En la noche de hoy tenemos acá al doctor Pablo Olavego G. Azcoechea, originado de Cipolletti, Argentina, quien se trasladó a Buenos Aires para estudiar en la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires y tras obtener su título, completó su residencia de medicina interna en el Hospital J.M. Ramos Mejía y posteriormente en el Centro Médico de Asuntos Veteranos de Houston, Texas. Ha ejercido la medicina interna en diversos centros de Argentina y obtuvo una maestría en investigación clínica. Además, ha publicado 2 libros y ha participado o liderado en más de 40 estudios clínicos. Actualmente es profesor de fisiopatología en la Universidad Nacional del Comahue y de metodología de la investigación en la Universidad Abierta Interamericana. Su carrera profesional se ha centrado en las enfermedades crónicas no transmisibles, como la hipertensión, la diabetes, la dislipidemia, las enfermedades vasculares y el síndrome metabólico. También cuenta con un diploma en medicina de estilo de vida y se dedica al estudio de la microbiota y la disbiosis. Bienvenido, doctor Pablo, ¿cómo estás? Muchas gracias. Muy bien, muy contento de estar en este espacio. Es un verdadero honor. Perfecto, aquí los dejo en buenas manos. Quiero recordarles una cosita, si tienen preguntas, las pueden hacer en el apartado de preguntas y respuestas y nos pueden escribir por el chat también, estén pendientes que le vamos a estar comunicando información muy importante acerca de nuestros programas y de nuestros eventos, próximos eventos. Ahora sí, apagamos cámara. Bueno, vamos a compartir. Bueno, hoy vamos a hablar sobre el estrés. A modo de guía, vamos a hacer una pequeña introducción, definir lo que es el estrés para poder identificarlo, los tipos que hay, cómo el estrés nos produce enfermedad, síntomas, enfoques y vamos a hacer una conclusión final que para ello les voy a pedir que estén sentados o pueden estar acostados en un lugar cómodo, que estén cómodos también en la posición, porque vamos a finalizar con una meditación. Siempre me gustó comenzar esta charla con esta frase. Esta frase es de un gran meditador que dijo: en mi vida tuve muchas desgracias, de las cuales muy pocas sucedieron. Y vamos a dejar aquí, no vamos a hacer ningún comentario sobre esta frase para ver si luego cada uno puede discernir a qué se refería este gran meditador. Tenemos que tener en cuenta que, perdón, tenemos que tener en cuenta siempre que nosotros no podemos separar la mente del cuerpo. Es decir, lo que el cuerpo siente siempre está influenciado por nuestros pensamientos y nuestras emociones. Y por otro lado, lo que pensamos también está influenciado por lo que siente nuestro cuerpo. Es decir, que adelantándonos, todo lo que nos va a pasar en el cuerpo va a tener relación muchas veces con pensamientos. Entonces nos preguntamos, ¿qué es el estrés? Para las personas el estrés significa una presión, una carga en la vida cotidiana. Para la ciencia,
es una reacción a un estímulo. Ese estímulo lo denominamos estresor. Y esa reacción es la respuesta de nuestro organismo. Entonces, ya vamos dándonos cuenta que vamos a estar reaccionando física y mentalmente ante un estímulo. Ese estímulo puede producir una respuesta física o psíquica o ambos. Y tenemos dos maneras en general de reaccionar ante esto. Una es hacia la tolerancia, hacia una, digamos, situación ventajosa, que es lo que se llama el euestrés. Es decir, nos adaptamos de manera positiva a esa situación. Pero cuando no nos podemos adaptar a esa situación, caemos en lo que ya llamamos comúnmente distrés o estrés crónico en realidad. Y ahí es donde empezamos a tener comportamientos que a veces no nos damos cuenta, porque es un desafío darnos cuenta cuando estamos estresados. Y quizá estamos teniendo algún tipo de comportamiento, como puede ser empezar a beber alcohol en demasía, comer en exceso fuera de los horarios habituales, empezar a tomar fármacos para poder estar más tranquilos, para dormir, eh, obsesionarnos con el trabajo, es decir, todo lo que creemos que nos empieza a evadir de la situación que nos toca vivir. De esa manera empezamos a darnos cuenta que estamos estresados. Y en la vida cotidiana, permanentemente estamos enfrentados a estresores, a los estímulos. Y estos estímulos pueden ser tanto internos como externos. Por ejemplo, los pensamientos son estresores internos, los pensamientos, los problemas laborales, los problemas familiares, los ambientes en los cuales nosotros nos desenvolvemos, ya sea educacionales o laborales, también las dificultades económicas y muchos más. Y tengamos en cuenta que la mente no siempre distingue lo que está pasando realmente o lo que nosotros estamos imaginando. Por lo tanto, los pensamientos son estresores muy importantes y quizá en la actualidad sean los más importantes. La mente en ese momento no va a poder discernir si nosotros estamos atravesando lo que estamos pensando o no, y vamos a reaccionar, tanto psíquica como físicamente. Y hay dos tipos de estrés. El estrés agudo es un estrés adaptativo que nos permite a nosotros huir de situaciones peligrosas. Es el más inusual de todos porque hoy rara vez estamos enfrentados a situaciones realmente de mucho peligro, de peligro de vida, y el estrés agudo nos salva, nos permite la supervivencia. El tema es que cuando esta situación de estrés agudo se va perpetuando en el tiempo, ya sea por que el estímulo es permanente o va apareciendo cada cierto periodo de tiempo el mismo estímulo o nosotros lo vamos recreando mentalmente. Y ahí sí aparece el estrés crónico. Se dice que en general a los 6 meses de estar padeciendo este distrés ya es una situación crónica y eso ya produce enfermedad. Hay quienes han probado que el estrés en niños produce ya enfermedad vascular y en los adultos el estrés es el que
desarrolla o desencadena los eventos vasculares. Pero la enfermedad empieza a muy temprana edad. Esto es solamente para que, a título informativo, para que suenen estos nombres de cómo nos puede producir enfermedad el estrés crónico, a través de la liberación de cortisol y adrenalina. Estas dos sustancias, estos dos mediadores, se liberan porque desde el cerebro llegan eh, señales a unas glándulas suprarrenales para que liberen estos dos mediadores. Y estos dos mediadores, como hablamos, en situación aguda son muy beneficiosos, pero en situación crónica nos ponen en un ambiente muy propicio para el desarrollo de la enfermedad. Nuestro corazón sigue acelerado, nuestros vasos sanguíneos se cierran, nuestra inmunidad empieza a decrecer y por lo tanto empezamos a desarrollar distintos tipos de enfermedades crónicas como la hipertensión arterial, la dislipidemia, el síndrome metabólico, la diabetes, el cáncer también, etcétera. Entonces, como dijimos que íbamos a tener un estímulo, ese estímulo iba a ocasionar en nuestro organismo una respuesta y esa respuesta le llamamos síntomas, también signos, porque podemos encontrar signos en el cuerpo que las personas no lo perciben y los médicos lo podamos detectar, pero también lo puede detectar cualquier integrante de nuestra familia. Los síntomas psíquicos tienen que ver fundamentalmente con el estado de ansiedad, la ansiedad persistente, esa intranquilidad, uno no está nunca conforme, siente que algo falta, siente que quiere más y es permanente un estado de insatisfacción. Puede también tener reacciones inapropiadas, estar irritable, también estar muy cansado. El estrés es uno de los, eh, de los factores que produce mucho cansancio en los seres humanos, porque eh, actualmente se han publicado algunos estudios que es muy interesante, que es el gasto energético que lleva todo nuestro trabajo intelectual. Por lo tanto, uno, con toda esa respuesta a un estímulo estresor a nivel psíquico, nos deja muy cansados porque estamos consumiendo energía. Los síntomas físicos puede haber de todo tipo, o sea, el estrés puede simular cualquier enfermedad, puede ser desde no tener sueño o tener excesivo sueño, somnolencia, que nos duela la cabeza, que nos lloren los ojos, tener dolor de garganta, sensación de un cuerpo extraño al tragar, podemos tener acidez, dolor abdominal, dolor de articulaciones, hinchazón de las piernas, diarrea, falta de aire, sensación que nos late fuerte el corazón, en fin, todo tipo de sintomatología puede estar presente en una persona que está cursando un cuadro de estrés crónico. ¿Cómo nos estresamos? Y esto sí es interesante porque siempre dijimos recién que habían, digamos, estresores externos e internos. Conviene hacer mucho foco en los estresores internos porque, porque también tiene que ver en cómo nosotros nos paramos ante el mundo que nos rodea. Nuestra mente está en una actividad permanente y en general no está del todo conectada con una realidad presente. Tendemos
a lo que se llama rumeo mental. Y acá les quiero mencionar este, un circuito que hay, que lo vamos a ver ahora, que por qué ocurre esto, que llamamos también el piloto automático, donde nuestra mente va desde el pasado al futuro, del pasado al futuro, y rara vez se detiene en el presente, excepto que nosotros le enseñemos. Eso es lo que se llama la mente divagante. Esto está comprobado que cuando nosotros estamos supuestamente relajados, que nuestra mente no está focalizada, nuestra mente está en un estado de divagación. Y acá está activada una red neuronal por defecto, se llama. Al tomar conciencia de que nosotros estamos en este estado de mente divagante, no hay foco, la mente rumea, nosotros podemos cambiar la atención, podemos poner el foco sostenido, pero cuando este foco ya deja de estar sostenido en el tiempo, nuevamente la mente vuelve a este estado. Esto es importante identificarlo porque nosotros podemos trabajar sobre esto, cada uno de ustedes en su casa, a través de algunas herramientas que vamos a ver. Pero tengamos en cuenta que cuando nosotros creemos que estamos en reposo, tranquilos, nuestra mente está en el mejor momento de producir estrés por pensamientos internos, rumeo mental. De esta manera, si nosotros identificamos esta situación, esta vida mental, este piloto automático, como lo quieran llamar, podemos de alguna manera empezar a aplicar algunas herramientas para salir de ese momento, para focalizar. Y uno se pregunta, ¿pero cómo? Si yo voy a mi trabajo, me focalizo en lo que hago, o voy al COLIS y me focalizo en lo que leo, y mi mente no está divagante. Por el contrario, son los escenarios donde la mente más rumea, porque yo mi trabajo ya lo hago de manera automática, ya tengo el hábito de hacer ese trabajo. Por lo tanto, lo estoy haciendo y no estoy pensando. Es como conducir un carro. Yo el carro lo conduzco, no estoy pensando en acelerar o frenar, todo sale de forma automática. Mientras tanto, la mente mía va rumeando, está divagando. Entonces, eso es lo que es importante identificar porque donde estemos podemos estar siempre con esta red neuronal por defecto activada y que es muy, muy rápida, muy rápida. Entonces, donde nosotros estemos es como si no estuviéramos. Y esto, permítanme que les cuente que muchas veces yo escucho en el consultorio a las personas decirme, no, doctor, mire, estoy realmente muy estresado, muy estresada, necesito vacaciones, así que nos vamos a ir 15 días a una playa para desconectar. Yo digo, bueno, muy bien, pero ¿cuál es el tema? La mente mía, como está, va a ir a la playa. Yo no la voy a dejar acá, la voy a llevar a la playa. Y si está rumeando, si estoy sufriendo, si estoy estresado, lo mismo me va a pasar en la playa. Porque es una cuestión interna. Hay una hiperconexión. Me voy de vacaciones, llego a un lugar, perdón, ¿hay internet? No, ¿cómo no hay internet? Ya empiezo, ¿no es cierto?, a generarle a mi cuerpo y bueno, no voy a estar conectado. El ritmo de vida, cada vez creemos que haciendo más cosas rendimos más. Los estudios han probado que no es así. Uno cada vez hace más cosas y el rendimiento va bajando, la famosa multitarea.
tener en cuenta que las nuevas tecnologías nos hacen perder noción de la realidad del presente y también están diseñadas para producir o desarrollar, perdón, adicción. ¿Por qué? Porque activan un núcleo o un circuito de recompensa que se llama, donde vamos a consumir esa nueva tecnología y siempre vamos a querer un poquito más, un poquito más, un poquito más. Si ustedes seguramente en su teléfono reciben cada tanto, usted estuvo conectado esta semana 7 horas, 6 horas, 4 horas, bajó la conexión y bueno, en general, si uno chequea, está siempre más o menos en el mismo promedio y es mucho, si se ponen a pensar, es bastante tiempo en una semana que uno está mirando el teléfono celular en general sin más que mirar. Entonces, que quede el concepto que el ritmo de vida y la cantidad de cosas por hacer, esta palabra, hacer, son la principal causa de estrés, infelicidad y, por último, de enfermedad. Bien, y acá vamos a hablar de lo que son estas trampas que nos tiene preparada la mente y que de alguna manera yo creo que cada uno se va a ver reflejado en alguna o en varias. Qué importante es que podamos reconocer en cuál de estas trampas estamos nosotros para poder ir saliendo de ellas. Uno en general no se da cuenta en cuál de ellas está hasta que no se lo ponen enfrente. Y vamos a ver que probablemente les pase esto. Entonces, fíjense, la trampa del pensamiento catastrófico. Esto no es más que cuando yo me anticipo a un evento. ¿Cómo es la anticipación a un evento del futuro? Siempre es catastrófica, siempre es negativa. ¿Por qué? Lo hablamos recién, nuestra mente empieza en ese circuito por default a imaginar cosas y curiosamente cargada siempre de una negatividad. Entonces, si nosotros estamos viviendo en el futuro, siempre lo vamos a imaginar de manera negativa, de manera catastrófica. Luego viene la trampa de la confirmación. Esta es una trampa en la cual buscamos información que pueda sostener o confirmar nuestra forma de pensar. Y ya nos vamos a bloquear mentalmente para tener nueva información o actualizar nuestros conceptos. Esto es un sesgo que tiene la mente de siempre estar fundamentando nuestro pensamiento, cerrados a una nueva visión de los mismos. La tercera trampa, la trampa de los estereotipos. Es muy común que tendamos a juzgar a todo y a todos, e incluso a nosotros mismos, a juzgar a nuestros pensamientos también. Nosotros, ¿qué hacemos? De alguna manera juzgamos, generalizamos y concluimos de manera precipitada. ¿Según qué? Según nuestros patrones previos de vivencias. Y esto de alguna manera nos puede generar mucha ansiedad, a veces mucha tristeza, todas estas trampas que vamos a mencionar
terminan siempre generando mucho estrés. Yo cuando voy a etiquetar a una persona, si yo la etiqueto de manera negativa, difícilmente pueda acceder al ser de esa persona, porque ya la etiqueté. Y capaz que la etiqueté por el comentario de otra persona y no por mi propia experiencia. Entonces, esta trampa siempre conviene aplicar algunas herramientas que vamos a ver ahora. Cuarta trampa y la trampa del adivino. Esta es una trampa bastante peligrosa. En esta es la trampa en que yo le leo la mente a los demás. Yo sé lo que piensan los demás. Yo sé lo que me va a contestar si yo le digo tal cosa. Y esta trampa del adivino trae muchos problemas vinculares con las familias, con las parejas, y si no es uno de los principales motivos de problemas, está muy cerca. Donde uno permanece mucho tiempo en esta trampa del adivino, pierde la posibilidad de diálogo, se corta la posibilidad de diálogo, porque yo estoy permanentemente imaginando la respuesta de la otra persona. Eso me produce mucho estrés porque no puedo al tener una respuesta real si no vivo con un supuesto. La trampa de la culpa, quinta trampa. Siempre es más fácil culpar a otros de nuestro dolor o nuestros problemas que asumir nuestra responsabilidad. Esto es una trampa también frecuente, la tenemos que identificar y nosotros hacernos cargo de la parte que nos toca. La trampa de la visión de túnel. Otra de las trampas que tiene que ver mucho con el piloto automático. Yo veo el final de lo que quiero, pero me pierdo totalmente el camino. No puedo describir al llegar al lugar, no puedo describir el camino que realicé. En general, yo cuando llego a esta trampa de la visión en túnel, les digo, les hago una pregunta para que cada uno se la responda a sí mismo. Es ¿cuánto tiempo tú vives donde estás viviendo? En general la gente lleva tiempo viviendo, pero pongamos como muy poco, 6 meses, un año. Entonces les pregunto, ¿cuántos árboles hay en la cuadra, en el bloque, en esos 100 metros donde está el hogar? ¿Cuántos árboles hay? Bueno, hasta ahora nunca nadie me lo pudo responder. Sí, muchas veces, y debe haber tantos, debe haber, o sea, especulo, pero a ciencia cierta no. Y lo lindo es que las personas van y lo primero que hacen cuando vuelven a su casa, recorren la cuadra y cuentan los árboles. Y después viene y me dice, doctor, no había 8, hay 12 árboles o hay 5 árboles. Eso habla de que el cuerpo físico de cada uno de ustedes entró y salió decenas de cientos de veces de su casa, pero la mente va en otro lado, en otra sintonía, por así decirlo. Eso es lo que se llama el piloto automático. La séptima trampa, la trampa del pensamiento conformista. Yo acepto y me conformo con la creencia y opiniones de los demás, aunque esto a mí me produzca daño. Y por último, la trampa del coste hundido, que es una trampa que uno, digamos, valora o sobrevalora el costo de algún logro. Entonces, cuando ustedes repasen esta charla, fíjense, porque todos en algún momento, a ver, aquí nos ha pasado a todos, somos todos seres humanos,
Todos hemos estado en una o en varias o aún estamos. Y es un buen momento para empezar a identificar y decir, yo quiero un cambio. ¿Voy a cambiar el carro? No, el carro no. El cambio tiene que empezar por mí. Yo voy a ver en cuáles de estas trampas yo estoy para empezar a cambiarlas. Entonces, ¿cómo vamos a enfocar el estrés crónico? Uno de ellos es quitando el estresor. Ahora, a veces es difícil quitar el estresor. ¿Por qué? Porque es mi ambiente de trabajo. Entonces ahí es donde yo digo, nosotros tenemos que cambiar para que eso deje de ser un estresor. Cuando yo veo que alrededor mío hay muchas personas que no se comportan bien, etcétera, etcétera, es porque yo algo me pasa a mí. Entonces, el cambio tiene que empezar por mí. Entonces, ¿qué es? Es que nuestra mente empieza a estar realmente en reposo, empezar a inhibir esa red neuronal por defecto y estar en un estado de ser, se llama. Entonces, ¿cuáles son los pilares para reducir el estrés o gestionar el estrés? La actividad física. La actividad física ha demostrado de manera contundente que disminuye el estrés a cualquier edad. ¿Qué tipo de actividad física? Cualquiera. ¿A qué edad? A cualquier edad. Nunca es tarde. He sido sedentario toda mi vida, no importa. Voy a comenzar ahora. Despacito, con metas alcanzables, con horarios fijos, porque la mente hay que entrenarla igual que uno entrena un músculo. Es dedicación, es perseverancia y es objetivos cumplibles. No es una carrera contra el tiempo, es tener o es incorporar un hábito. ¿Qué quiere decir un hábito? Cuando yo ya hago algo de manera automática. La alimentación. La alimentación es sumamente importante también. Hay cada vez más evidencia de que todos los alimentos que producen alteración en la microbiota son los bichitos, los microbios que tenemos en el intestino, que hoy por hoy ya se considera la microbiota como un órgano más, algo fantástico, porque tienen propiedades esos bichitos que producen vitaminas, que producen mediadores, cuando están en una buena condición, pero es lo contrario cuando están dañados o cuando predomina otro tipo de bichitos. Entonces, ¿cuáles son la alimentación que daña nuestra microbiota? Bueno, en general es la alimentación occidental, lamentablemente rica en grasas, comidas rápidas, altas en sal, grasas saturadas me refiero, mucha proteína de origen animal, pocas vitaminas y ultraprocesados, básicamente ultraprocesados. Tercer punto, un descanso adecuado es muy importante para reducir el estrés, que uno descanse de manera adecuada. Como recomendación general, uno tiene que tratar de aprovechar la luz natural la mayoría del tiempo, evitar las luces blancas muy fuertes dentro del hogar a toda hora, evitar las pantallas al menos 2 horas antes de irnos a dormir, desconectarnos de toda pantalla, incluye el celular, por supuesto, tratar de que siempre la habitación esté oscura, bien oscura. Es muy importante.
que si se puede esté a 20 grados, esa es la temperatura ideal para descansar adecuadamente, y evitar prender la luz si vamos al baño a la madrugada. Todo esto apunta a no sobreestimular nuestra retina, que es uno de los estimuladores del sistema nervioso central. Lo otro son las técnicas de relajación, que ahora las vamos a ver. Evitar el consumo de tóxicos, principalmente los más frecuentes, alcohol y tabaco. Y llevar adelante una sociabilización efectiva, algo importantísimo. ¿Qué quiere decir una sociabilización efectiva? No importa con la cantidad de personas que yo me voy a sociabilizar, lo importante es que cuando yo vuelvo de esa reunión, yo vuelvo con el corazón eh, alegre, vuelvo satisfecho y voy a mi hogar con ganas de disfrutar con mis pensamientos que se vuelven positivos luego de esa reunión. No significa ser sociable, ir a toda reunión que se presente y no tener ese goce, digamos, sino que no importa si es con una, con dos o con 10 personas, uno tiene que volver con el corazón lleno. Eso es una sociabilización efectiva. Respecto a las técnicas de relajación, siempre yo nombro, ¿no?, la terapia, ¿no?, la psicoterapia es muy importante, la psicoterapia o el coaching, porque muchas veces nos ayuda a conocernos quiénes somos realmente. Porque a veces, digamos, uno arrastra mandatos y no tiene claro por qué hace lo que hace. Bueno, a veces con terapia empezamos a darnos cuenta quiénes somos. Punto 2, yo le llamo las herramientas de anclaje, el mindfulness, yoga, tai chi. ¿Y por qué de anclaje? Que aquí vuelvo hacia atrás y esto es, aquí. Yo cambio la atención, tengo un foco sostenido, tanto practicando en mindfulness, el yoga y el tai chi. Aquí nuestra mente está focalizada en sensaciones, ya no en pensamientos, sensaciones de todos nuestros órganos sensoriales, sea auditivo, sea gustativo, sea visual, táctil, olfatorio, me conecto de otra manera que no son mis pensamientos. De esa manera yo estoy bloqueando esa red neuronal por defecto y focalizo mi mente en nuevas sensaciones. De hecho, cuando uno se da cuenta, cuando me voy de esa situación, vuelvo al pensamiento y ahí me di cuenta en poco tiempo que dejé de sentir o de percibir donde estaba focalizado. No importa, el pensamiento lo dejo pasar y vuelvo nuevamente a focalizar mi atención, ya sea en la respiración o en una postura de yoga. Después hay otras herramientas, que es, por ejemplo, el baño de bosque. El baño de bosque le llaman así los japoneses, es caminar por el bosque. Eso demostró que a comparación de caminar por un parque, mejora mucho la salud cardiovascular, mejora la ansiedad, sobre todo en mujeres jóvenes. Pero de esta manera no quiero decir que solamente hay que caminar en el bosque. También uno puede ir a un parque, en la vereda, en una plaza. El asunto es caminar. El grounding es caminemos descalzos. Empecemos a hacer algo que hacemos de manera automática, pero la pasamos a percibirlo de una manera consciente lo hacemos. Es decir, vamos a pisar el césped y vamos a sentir
la textura, la temperatura, la humedad del césped, paso a paso y momento a momento. Esto se puede hacer varias veces en el día, puede uno hacer grounding en la casa, dentro de la casa, sintiendo las temperaturas de los pisos, de las escaleras. Los aromas. Los aromas es otra manera de sacar a la mente de ese circuito por default. ¿Por qué? Y porque yo voy a activar mi aparato olfatorio. Entonces voy a percibir un aroma y de esa manera los aromas en general me transportan. Lo estoy cortando. A veces uno dice, sí, pero eso dura poco. No importa. Siempre es bueno poco a nada. Los mantras también son una manera de aquietar la mente. Los mantras es cuando uno repite algún tipo de frase siempre positiva, de manera constante, o el famoso Om, que uno lo va repitiendo y haciendo más prolongado en el tiempo. Eso hace que la mente esté focalizada en la percepción de ese sonido que va desde el sonido en sí hasta la garganta, el movimiento del tórax, etc. El contemplar. El contemplar es muy diferente al mirar o al ver. Y acá les voy a hacer dos cosas les voy a comentar. Una de ellas, en un estudio que hizo una investigadora francesa hace unos años, ella publica un estudio muy interesante que quiso ver quién decidía cómo yo percibo, por qué yo me acuerdo de algo que alguien que estuvo al lado mío no se acuerda y viceversa. ¿Por qué eso? ¿Qué pasa? ¿Qué se involucra? ¿El cerebro o el corazón? ¿Y quién es el que decide eso? Bueno, como concepto, cada vez que una persona miraba una imagen, y esa imagen después la recordaba, cuando decía que la recordaba, iban a los registros y esa persona, cuando estaba mirando esa imagen, su corazón latía más fuerte. Entonces se llega a la conclusión que el corazón es uno de los factores por los cuales uno percibe de manera agradable una situación. Es un poco el corazón también tiene un peso importante. Eso por un lado. Y por otro lado, contarles una experiencia de una vez que estábamos meditando allá con un amigo en un centro en Harlem, en Manhattan, y al terminar, cada uno comentaba y uno de los que estaba meditando contó algo que me pareció fascinante. Él dice que eh, sale a su jardín, tenía un cerco vivo, en el cerco vivo había un nido con tres pichones, ¿no? Tres pichones con el pico abierto. Entonces dijo, le voy a mostrar a mi hija. Salió corriendo a buscar a su hijita, la hijita 2 años y medio, y la lleva alzada y le muestra los pichones. La hijita los empezó a mirar y él empezó a decir, mirá, los tres pichoncitos son los tres hermanitos. Mirá cómo abren el piquito, seguro que la mamá fue a buscar la comida, les va a traer, porque la mamá les trae a cada uno, les da un pedacito porque lo corta, y dice, mientras estaba diciendo todo esto sin ningún sentido, que es como trabaja nuestra mente, imaginando, etiquetando, ya suponiendo, dice, mi hija me miró, tiene unos ojos celestes muy grandes, me miró y no me dijo nada, me miró solamente y entendí. Ella estaba contemplando sin juzgar, porque los niños tienen eso, los niños contemplan, no tienen la posibilidad de juzgar,
porque no tienen un background. Y después, bueno, se puede hacer las técnicas todas combinadas. Y aquí vamos a cuáles son los fundamentos del mindfulness. El mindfulness se asienta en estos 7 pilares. Estos 7 pilares uno los va a utilizar a diario y como dice el doctor John Kabat-Zinn, moment by moment, momento a momento. No es que yo no juzgo una vez y ya me recibí de no juzgador. No, yo tengo que hacer una práctica de esto para empezar a incluirlo. ¿Y por qué? Porque nuestra mente está súper acostumbrada a estar juzgando. Juzgamos todo. Juzgamos lo que hacemos, juzgamos al otro, juzgamos las cosas. Y les voy a poner un ejemplo muy sencillo de juzgar. Hace calor y yo empiezo. Qué calor insoportable. Yo estoy juzgando esa situación en lugar de percibirla y aceptarla. Y por lo tanto, ese calor se va a incrementar. Lo voy a sentir cada vez más importante. Ahora, si yo dejo de hacer esa valoración del calor y cambio mi foco, ya el calor pasa a ser secundario. Entonces, esta es una de las, el primer, no juzgar, no juzguemos a las personas, a las cosas, no nos juzguemos a nosotros. Y si lo hacemos, tenemos que pensar al terminar el día, hoy juzgamos, sí, no, ¿cuántas veces? Para mañana empezar a juzgar menos. Recuerden que esto es momento a momento. De la misma manera que me entreno físicamente, la mente se entrena. El segundo punto es la paciencia. Las cosas ocurren al tiempo que deben ocurrir. No nosotros, por apurarnos mentalmente, vamos a lograr que las cosas se hagan en el tiempo. Todos tenemos tiempos diferentes y en general las cosas no se dan cuando nosotros queremos que se den, pero se terminan dando. El tema es cultivar la paciencia. Una de las, una anécdota que me quedó grabada con esto de la paciencia, en quien ha tenido la oportunidad de ir alguna vez a los parques de Disney, cuando uno va a abrazar al ratón Mickey, en la cola que se hace hay un cartelito que dice, donde usted está, quedan 2 minutos 30 para abrazar a Mickey. Y eso es exacto, ¿no? A los 2 minutos 30 uno está abrazando a Mickey. Esas son, de alguna manera, herramientas que se ponen para disminuir la ansiedad de las personas. Porque cuando hacemos la cola, en vez de percibir, de dialogar con el que está delante, atrás, tener nuevas experiencias, empezamos a pensar cuánto falta, qué lerda que va la cola, etcétera, etcétera. Tercer pilar, mente de principiante, mente de la hija de quienes les nombré. Los niños se dejan sorprender por todos y por todo. Los niños ven a una persona y al otro día la vuelven a ver como si fuera la primera vez. Eso es bueno cultivarlo, es bueno dejarse sorprender, es ver, digamos, en lugar de reaccionar siempre de la misma manera, haciendo hincapié en nuestras experiencias anteriores, nos perdemos cosas y nos vamos a angustiar. El cuarto pilar es la paciencia. La paciencia es, digamos,
es de alguna manera, perdón, la confianza es de alguna manera tener confianza y respetar mis sentimientos, ser plenamente yo mismo. Como dijimos, no dejarnos influenciar por las creencias de otras personas si es que nos están haciendo daño. Confiar en nosotros, en quienes somos nosotros. Quinto pilar, la aceptación. Aceptar las cosas tal y como son. Y acá les quiero poner un ejemplo que cada vez es más frecuente porque la prevalencia de esta enfermedad lamentablemente cada vez va aumentando, como es la demencia. Quienes tienen un familiar con demencia, la aceptación es una herramienta clave porque yo acepto lo que estoy viendo y cómo lo estoy viendo. Cuando yo no lo acepto, la situación de angustia va creciendo de manera exponencial, porque yo veo a mi padre, a mi madre, pero en realidad quiero ver otra persona que ya no es. Entonces, esto de aceptar nos va a permitir ver la mirada de nuestros padres, ver el impacto de esa mirada, contemplarlos sin querer ver otra cosa. Quería traer este ejemplo porque es el más representativo de lo que significa la aceptación y el poder que tiene aplicar esta herramienta. El sexto pilar es no forzar las cosas. De alguna manera, si nosotros estamos forzando permanentemente para conseguir un resultado, en general se convierte en un obstáculo. Por ejemplo, si yo voy a meditar y empiezo, bueno, yo voy a meditar, tengo que estar bien, tengo que relajarme, no tengo que sentir dolor, tengo que ser mejor persona, ya estoy invadiendo, estoy forzando la situación y es un obstáculo para sentir. Y el séptimo pilar es dejar ir, no apegarnos a los pensamientos. Recordemos que los pensamientos son estresores. Los pensamientos van desde atrás, vamos al pasado, nos ponemos nostálgicos, vamos al futuro, desarrollamos ansiedad. Entonces, cuando identificamos pensamientos de esta manera, no nos apeguemos a los mismos, los dejamos ir lenta, suavemente, con aceptación y sin juzgarlos, los dejamos ir, cual un ave que surca el cielo de la misma manera, lo dejamos ir, no lo repetimos una y otra vez. Entonces, ¿qué es, digamos, el hecho de la propuesta de la atención plena? Es el hecho de ser y no hacer. No hacer. Es muy común que yo diga, bueno, ¿qué estoy haciendo? No estoy haciendo nada, estoy perdiendo el tiempo, ¿no? Eso es lo primero que nos viene a la mente. El desafío es ser, practicar la atención plena. Es decir, yo de manera intencional voy a dirigir mi atención a un objeto, a una sensación que lo más probable que al ratito salga un pensamiento y yo tenga que volver nuevamente a focalizar intencionalmente mi atención en ese objeto o en una sensación. Una, otra y otra vez. Recuerden, momento a momento, moment by moment. Un poco el objetivo es ser y no hacer. Just being, not doing. Bueno, y ahora, como les
les había dicho, vamos a hacer un ejercicio de percepción del momento presente. Yo no sé si está Josefina en, el, en la sala. Sí, está y ya la agregamos como panelista por acá. ¿Ok? Josefina Bueno, puede estar. Josefina, yo les cuento, Josefina es mi hija. Josefina, su profesión es fonoaudióloga, pero ha desarrollado, digamos, un interés enorme, lo cual me encanta a mí, en esto, en el ser. Y ella, bueno, es instructora de mindfulness y le pedí eh, que los acompañe en este ejercicio de percepción. Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias. Bueno, la idea ahora es pasar un poco por el cuerpo lo que estuvimos viendo más teórico. Eh, Vamos a empezar. Los invito a tomar una postura cómoda donde estén. Puede ser sentados, pueden ser acostados. Lo principal es que estén cómodos. Y vamos a empezar a hacer movimientos con el cuerpo, los que necesiten para llegar a esa postura. Y vamos a empezar cuando estén listos a cerrar los ojos y a llevar la atención a la respiración. Observa cómo es el recorrido del aire que ingresa por las fosas nasales, cómo recorre tu garganta, pecho y llega a los pulmones. Percibí dónde notás más la respiración, dónde encontrás mayor movimiento en el cuerpo, si es en el pecho, en el abdomen. Simplemente observa lo que sucede en el cuerpo, cómo sucede la respiración, sin intentar modificar nada. Si aparece algún pensamiento, obsérvalo sin juzgar, sin resistirte a lo que estás pensando. Y volvé a llevar tu atención a la respiración todas las veces que sea necesario. Te invito ahora a llevar una mano a tu abdomen y la otra en el pecho y realizar una inhalación profunda, observando cómo se expande tu abdomen y cómo se vacía el cuerpo de aire, llevándose en la exhalación todas las preocupaciones, todas las tensiones del día. Sentí como la inhalación, tu cuerpo se llena de energía, se oxigenan todas las células. Y observa todas las sensaciones que ocurren en el cuerpo. Observa tu mente. Y observa cómo respiración a respiración tu cuerpo se va aflojando.
Cuando estés listo, empezá a hacer pequeños movimientos con tus manos, con los pies y todos los movimientos que tu cuerpo te pida para ir lentamente volviendo a este momento y lentamente ir abriendo los ojos. Muchas gracias a todos por compartir este momento. La idea era un poquito focalizar, como vieron en la charla, llevar el foco y el ancla a la respiración, que la respiración sucede continuamente en forma automática, y es algo que cuando ponemos la atención ahí nos puede llevar al momento presente. Muchas gracias, Josefina. Muchas gracias, doctor Pablo, por esta maravillosa sesión, este regalo que nos dan en la noche de hoy. De verdad que yo creo que todos lo necesitábamos. Eh, y bueno, es una práctica, siempre hay que acordarse que no hay que buscar la perfección. Sí, me gustó mucho lo que comentó el doctor Pablo de que muchas veces nos juzgamos a nosotros mismos, somos a veces nuestros peores enemigos cuando viene ese concepto, ¿no? La perfección o que no lo estamos haciendo bien o que necesitamos eh, puede ser hasta un reto el que tratamos de que todo sea perfecto, entonces no lo hacemos. Yo tengo una amiga que dice, es que yo no puedo hacer yoga porque no me puedo desconcentrar, no puedo estar una hora haciendo esto, entonces nos ponemos barreras frente a Exacto. nosotros. Y es muy, muy importante que podamos adoptar estas prácticas y aprender un poquito de cómo las estrategias para hacerlas que sean más efectivas. Muchas gracias a ambos. Y aquí nos habla Sara, nos cuenta. Gracias, Josefina, doctor Pablo. Les encantó la práctica. Buenas noches, ¿me escuchan? Sí, Sí. Bueno, gracias para todos ustedes, muy amables, en verdad disfruto con mi familia cada una de las presentaciones y aplicamos el ejercicio todos muy juiciosos. Entonces, bueno, gracias doctor, gracias a su hija también. Mi pregunta es la siguiente, doctor. Nosotros somos seres humanos dependientes que cuando tenemos tal vez el confort de personas, animales o cosas que nos hacen sentir bien, estamos como en confort, pero falta alguno de estos elementos y nos desequilibramos. Viene el estrés o tal vez puede venir el estrés, pero si tenemos esas cosas que nos tienen en confort, como que no prestamos mucha atención. Y también otra cosa de las dependencias es que podemos tener estrés, pero entonces buscamos ciertas adicciones y las personas pueden buscar drogas, pantallas para disimular como ese efecto, pero en sí no se corrige el problema. No sé si sea la misma pregunta, pero sí me preocupa mucho eso de las dependencias, que si no está esas personas o cosas nos desestabilizamos porque somos personas dependientes. Vivimos en un mundo que no todo va a ser perfecto. ¿Cómo tener un control en la mente cuando esas cosas no están? Esa es la pregunta, doctor. Gracias. Eh, Te agradezco la pregunta, es muy interesante y, y vale decir que el control, cuando uno habla de control, es una ilusión, porque la verdad que el control no existe. Eh, Eso como primera medida. Como segunda medida es real que somos seres dependientes y ahí es donde nosotros tenemos que evaluar qué tipo de dependencia, qué tipo de apego tenemos. Eh, Esto, bueno, sería entrar en un tema que es apasionante, que son los tipos de apegos que hay, ¿no es cierto? Por eso es que es importante empezar a cambiar por nosotros, porque cuando se modifica nuestro entorno, como bien decís, Julie, falta alguien de esas personas. Quiere decir que nosotros estamos, como mencionamos, estamos cómodos, estamos
de alguna manera en una zona de confort y tenemos temor a los cambios. Cuando una persona falta, nos desestabilizamos. ¿Por qué? Porque falta que nosotros exploremos mucho más nuestro ser, porque el entorno siempre se va a modificar. De hecho, cada vez que uno toma una decisión, cada vez que yo voy a dar un paso, tengo que desarmar el paso anterior para poder avanzar, si no voy a estar siempre en el mismo lugar. Y esto, a veces en algunas determinaciones, tiene que ver con un duelo, dejar atrás algo para empezar otra cosa. Y el duelar es algo cotidiano, porque uno duela muchas cosas, pero tiene que ver de cómo nosotros vamos a construir nuestro ser. Es por eso que si detectamos que estamos estresados, una de las herramientas de conocer a ver cómo somos y qué tipo de apegos desarrollamos nosotros, porque cuando nosotros tenemos un tipo de apego vincular, lo vamos a transmitir después en todos los vínculos futuros. Y ahí es donde la terapia, la psicoterapia, que hay escuelas muy interesantes, tiene un rol muy importante. Hoy la psicoterapia, me voy a ir un poquito, pero la psicoterapia ya deja mucho de lado la escuela freudiana para enfocarse en nuevas técnicas, ¿no? Cognitivo-conductuales, focalizada en las emociones, y tienen resultados realmente que son fascinantes. Entonces, esto es un poco la respuesta, Julie, es empiezo por mí y no por mi contexto, porque mi contexto yo por ahí no lo puedo modificar. El hecho de que esté una persona o dejo de estar, yo no lo voy a, está fuera de mi control. Y una vez más, cerrar con que el control solo es una ilusión, no existe el control. Gracias. Excelente. Gracias, Julie, por la pregunta. Y discúlpenos, el chat estaba deshabilitado, lo acabamos de habilitar, así que si quieren hacer comentarios por ahí, pues con gusto los recibimos y ojalá puedan leer. Eileen Cintrón da las gracias por la presentación. Y Sara Muchas gracias. Villaseñor pregunta, doctor Pablo, cuando se tiene estrés por varios días y es algo que no se puede controlar todo el tiempo, ¿sugiere algún suplemento además de practicar, por ejemplo, yoga? No, dijimos, el enfoque es ejercicio, el sedentarismo en general perturba muchas cosas de nuestro cuerpo, entre ellos el músculo. Hoy el músculo es un órgano, ya dejó de ser una estructura para movilizar nuestro cuerpo. El músculo es un órgano fascinante y señaliza directamente con el cerebro de manera positiva, señaliza el hueso, señaliza al intestino, al corazón. Así que ese es primera cosa. Segunda cosa, como hablamos, la alimentación. El eje intestino-cerebro es otro tema fascinante para hablar mucho tiempo, pero es muy importante como concepto mantener nuestra microbiota. ¿Cómo lo hacemos? La alimentación basada en plantas, si se quiere, es digamos, lo más recomendable para mantener la microbiota más sana que puede existir. Obviamente que como es en la mayoría de los casos un cambio de hábito, se hace de manera progresiva. Pero estos son, digamos, elementos para utilizar. Y obviamente el yoga es una herramienta de anclaje, ¿no es cierto? Que uno lo puede hacer varias veces por semana y a veces uno recomienda. Yo recomiendo, por ejemplo, si yo hago yoga, yo todos los días, un horario fijo, porque a la mente hay que disciplinarla, un horario fijo al día, yo hago, aunque sea 10 o 15 minutos de yoga, sea a la mañana temprano, a la noche, en algún momento donde yo estoy tranquilo, hago mi práctica de yoga. Eso es muy, muy importante. Y después, no recuerdo quién había hecho la pregunta, y después ir aplicando estos pilares del mindfulness. La paciencia, el no juzgar, la mente del principiante, esas también son herramientas que se aplican a diario, ¿no? A diario y momento a momento para reducir el estado de ansiedad.
Eso es un excelente consejo. La consistencia es algo que es muy importante para crear buenos hábitos en todo, en el mindfulness, en la alimentación. Muchas veces no tenemos, decimos que no tenemos el tiempo o decimos que no tenemos la energía o las ganas, pero es motivarnos a crear consistencia y hábitos para que ya luego sea como parte de nuestra rutina. Excelente. Muchas gracias. Julie, no sé si tienes la mano otra vez alzada. Nos comentas por acá si tienes otra pregunta. Ah, ok, perfecto. Bueno, ¿qué más? Por acá nos están dejando muchísimas gracias, que está muy interesante. Yo encuentro este tema muy fascinante también porque lo estamos viendo que no es solamente, o sea, no son los adultos, los niños, nuestras generaciones más, sufren de muchísimo estrés, de muchísima ansiedad, le estaba comentando aquí al doctor antes de que comenzara, que yo encuentro que las escuelas deberíamos de enseñar estas herramientas y estos life skills que son sumamente importantes para salud mental y salud física, ya que el estrés pues causa es uno de los factores que puede causar problemas crónicos también. Absolutamente. Carmen Guerrero pregunta, ¿alguna parte del cuerpo se daña con el estrés crónico? Sí. El estrés crónico genera, hay una situación en el cuerpo que se llama inflamación crónica de bajo grado. Eso el estrés la sube mucho y esa inflamación crónica de bajo grado, cuando uno tiene predisposición, puede desarrollar depresión, hipertensión arterial, hipercolesterolemia, algún tipo de cáncer, cualquier tipo de enfermedad en general, enfermedades autoinmunes. Esos son resultados, como uno dice, de hábitos poco saludables. El estrés se considera que es un factor muy importante en el desarrollo de enfermedades de cualquier tipo, básicamente lo que llamamos nosotros enfermedades crónicas no transmisibles, por supuesto, ¿no? Que son la mayoría de que causan, digamos, trastornos en la autovalía de las personas y obviamente la mortalidad. Pero de cualquier parte, cualquier órgano puede estar dañado por el estrés crónico. Excelente. Muy bien. Bueno, pues yo creo que tenemos tarea, todos los que estamos acá, adoptar algunas de estas técnicas y nos van contando cómo les va. Nuevamente, muchísimas gracias, doctor Pablo y Josefina, por estar con nosotros y a Un todos placer. ustedes por sacar tiempo de su agenda para aprender y compartir este espacio. Somos un equipo muy feliz de tenerlos como la familia del Centro de Estudios de Nutrición del doctor Tico Lincambo. Y bueno, acá nos despedimos para ser respetuosos con el horario y con el tiempo del doctor y de Josefina. Muchas gracias y estamos a la orden. Cualquier otra pregunta que les surja, nos pueden escribir. Hasta luego. Muchas gracias.